¿Alguna vez perdiste algo y sentiste que tu vida nunca volvería a ser igual? Una persona, una relación, un sueño, una oportunidad. Y aunque intentabas verte fuerte, por dentro, te rompió. Pasabas noches despierto pensando: ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué Dios permitió este dolor? ¿Por qué todo cambió? Pero tal vez lo que salió de tu vida no vino a destruir tu futuro. Tal vez vino a protegerlo. Porque a veces Dios quita cosas de nuestras manos, porque Él ve lo que nosotros no podemos ver. Y la verdad es esta: no todo lo que pierdes estaba destinado a quedarse. Hay personas que se van porque nunca iban a caminar contigo para siempre. Hay puertas que se cierran porque detrás de ellas había más dolor que paz. Hay retrasos que en realidad son protección. Pero casi nunca entendemos eso al momento. Especialmente después de los 40. Después de los 50. Cuando el corazón ya viene cansado. A esa edad, el dolor cambia. Ya no siempre lloras fuerte. A veces solo te quedas en silencio, pensando en los años que pasaron, en todo lo que diste, en las personas en las que confiaste. Y quizás entregaste tu corazón a personas que poco a poco dejaron de valorar tu presencia. Y eso duele, porque la traición duele más cuando viene después de años de lealtad. Y a veces lo más difícil no es perder extraños, es perder personas que pensabas que nunca se irían. Pero escucha esto con calma. Si alguien salió de tu vida, no siempre corras detrás de respuestas. A veces la respuesta es simple. Dios escuchó conversaciones que tú nunca escuchaste. Dios vio intenciones que tú nunca viste. Dios protegió tu paz antes de que el daño fuera más grande. Y sí, al principio duele mucho, porque el corazón humano se apega. Nos apegamos a recuerdos, a personas, a planes. Y cuando la vida los quita, sentimos un vacío enorme. Pero el vacío no siempre es castigo. A veces el vacío es preparación. Porque Dios no puede llenar unas manos que todavía están agarrando lo incorrecto. Piensa en tu vida por un momento. ¿Cuántas veces lloraste por algo que después terminó siendo una bendición? Tal vez perdiste un trabajo y después encontraste tranquilidad. Tal vez alguien te rechazó y tiempo después entendiste que esa persona iba a destruir tu paz. Tal vez la vida te obligó a detenerte porque tu alma ya estaba cansada. En ese momento, todo parecía injusto. Pero después, todo empezó a tener sentido. Así funciona la vida. La comprensión llega después de la tormenta, no durante ella. Por eso la fe es tan difícil. Porque tener fe es confiar en Dios, aunque todavía no entiendas nada. Y muchas personas pierden la paz porque viven preguntando: ¿por qué pasó esto? Pero tal vez la verdadera pregunta es: ¿de qué me estaba protegiendo Dios? Porque no toda puerta cerrada es una tragedia. Algunas puertas cerradas son salvación. Cuando uno es joven, cree que lo más importante es el dinero, el éxito, la aprobación de los demás. Pero con los años,
uno descubre algo más grande. La paz vale más. Dormir tranquilo vale más. Tener el corazón en calma vale más que ganar discusiones o perseguir personas. Y a veces Dios aleja personas de tu vida porque estaban robándote esa paz poco a poco. No todo el que sonríe contigo quiere verte bien. No todo el que está cerca es bueno para tu alma. Hay personas que solo traen estrés, confusión, cansancio emocional. Y tú sigues intentando salvar la relación, mientras por dentro te vas apagando. Hasta que un día, Dios los quita del camino. No porque quiera castigarte, sino porque te ama demasiado, como para dejarte destruirte en silencio. A veces le pedimos bendiciones a Dios, mientras seguimos abrazando cosas que nos están haciendo daño. Pero Dios ve el cuadro completo. Nosotros solo vemos el momento. Dios ve el futuro. Nosotros vemos emociones. Dios ve consecuencias. Por eso algunas respuestas de Dios vienen en forma de pérdida. Y claro que duele. Hasta las despedidas necesarias duelen. Pero el dolor no siempre significa que algo malo pasó. A veces el dolor significa que comenzó la sanación. Piensa en una cirugía. El médico corta para salvar el cuerpo. Y de la misma manera, a veces Dios quita algo de tu vida para salvar tu alma. Y quizás en esta etapa te sientes más solo. Tal vez el teléfono ya no suena igual. Tal vez algunas personas desaparecieron cuando llegaron los problemas. Y ahí descubriste quién realmente estaba contigo y quién solo estaba cuando todo iba bien. Eso duele mucho después de cierta edad. Porque después de los 50, uno ya no quiere relaciones falsas. Uno quiere tranquilidad, honestidad, cariño sincero. Pero la vida enseña esas lecciones a través del dolor. A veces Dios permite decepciones, porque las decepciones nos abren los ojos. Antes del dolor, ignorabas señales, ignorabas el desprecio, la distancia, el cansancio que sentías cerca de ciertas personas, porque tu corazón quería mantener todo unido. Pero no todos merecen quedarse para siempre en tu vida. Y una de las lecciones más duras de la vida es esta. Puedes amar mucho a alguien, y aún así esa persona no ser buena para tu paz. Y esa verdad duele. Especialmente a las personas buenas, a las personas leales, a las personas que pasaron años sacrificándose por otros. Mucha gente mayor entiende esto perfectamente, porque pasaron décadas dando tiempo, dando amor, dando esfuerzo, y muchas veces recibieron muy poco a cambio. Pero escucha esto. Tu bondad no fue en vano. Tu lealtad no fue inútil. Dios vio cada sacrificio silencioso, cada lágrima escondida, cada noche difícil, cada carga que llevaste callado. Tal vez las personas no lo valoraron, pero Dios sí. Siempre. Por eso no pienses que tus años difíciles fueron desperdiciados. No. Algunas etapas llegaron para enseñarte, otras para despertarte. Y algunas personas se fueron porque su tiempo en tu vida ya había terminado. No todos llegan para quedarse para siempre. Algunos llegan como lección, otros como bendición, y otros para mostrarte tu fuerza. Con los años uno aprende algo importante.
No puedes obligar a nadie a quedarse. Y tampoco debes perder tu paz intentando retener personas. Porque lo que realmente es para ti no te destruye por dentro. El amor verdadero no debería agotarte todo el tiempo. Las relaciones sanas traen calma, no ansiedad. Y quizás Dios alejó ciertas personas porque tu futuro necesitaba más paz. ¿Qué apego? Porque el apego muchas veces nos ciega. Nos aferramos a recuerdos, a costumbres, a versiones viejas de nuestra vida, aunque ya nos estén haciendo daño. Y Dios sabe que si no interviene, seguiremos sufriendo en silencio. Por eso a veces cierra puertas, no para castigarnos, sino para salvarnos de lugares donde ya no pertenecemos. Y sí, sanar toma tiempo, especialmente cuando hay recuerdos. Tal vez todavía piensas en ciertas personas, en ciertos momentos, en ciertas etapas de tu vida. Eso es normal. El corazón recuerda mucho. Pero no permitas que los recuerdos te hagan volver a lugares que ya te rompieron. Algunas puertas se cerraron por una razón. Confía en eso. Aunque hoy todavía no lo entiendas. Porque un día vas a mirar atrás y te vas a dar cuenta de algo. Si esa situación hubiera continuado, ibas a perderte a ti mismo. Y en ese momento vas a agradecer lo que hoy te duele. Eso es crecer. Crecer no es volverse frío. Es volverse más sabio. Es aprender a cuidar la paz interior. Y quizás ahora mismo estás viviendo una etapa donde todo parece incierto. Tal vez te sientes olvidado. Tal vez piensas que tus mejores años ya pasaron. Pero escucha esto con atención. Tu valor no termina con la edad. Tu propósito no desaparece después de los 50. De hecho, muchas personas encuentran la verdadera paz más tarde en la vida. Porque la juventud es ruidosa. Uno corre detrás de aprobación, dinero, personas. Pero con el tiempo, uno empieza a buscar tranquilidad. Y la tranquilidad cambia todo. Empiezas a valorar cosas simples. Una mañana en calma. Una conversación sincera. Dormir sin preocupaciones. Y de repente entiendes que muchas cosas que antes parecían importantes ya no tienen tanto valor. Eso se llama sabiduría. Y casi siempre, la sabiduría nace del dolor. El dolor cambia la manera de ver la vida. Te muestra quién realmente te quiere. Te muestra que vale la pena. Y también te muestra tu fuerza. Porque mírate. Sobreviviste momentos que pensaste que te iban a destruir. Sobreviviste decepciones, tristezas, soledad. Y aún así, sigues aquí. Y eso demuestra algo. Dios nunca te abandonó. Ni en tus noches más oscuras. Ni en tus momentos de silencio. Ni cuando sentías que nadie te entendía. Él estuvo ahí. Y quizás hoy esta vida te está enseñando algo importante. Deja de llorar tanto por lo que Dios quitó. Si Dios lo removió, fue por una razón. Confía en esa razón. Aunque ahora mismo no puedas verla. Porque a veces Dios quita distracciones antes de enviar paz. A veces quita personas equivocadas para darle descanso al alma. Y quizás esta nueva etapa de tu vida no trata sobre pérdida. Tal vez trata sobre libertad. Libertad del estrés.
de relaciones falsas, del cansancio emocional. Tal vez Dios finalmente está enseñándote a cuidar tu corazón, porque no todo el mundo merece entrar a tu paz. A esta edad, la paz debe ser prioridad, no el drama, no perseguir personas, no demostrar nada. Protege tu tranquilidad, protege tu alma, porque el tiempo pasa rápido. Y cuando uno entiende eso, empieza a valorar más la calma. Y tal vez eso era exactamente lo que Dios quería darte cuando quitó ciertas cosas de tu vida. No castigo, paz, un corazón más ligero, una vida más tranquila, un alma más libre. Porque a veces las mayores bendiciones no llegan cuando algo entra a tu vida, llegan cuando algo sale de ella. Y cuando entiendes eso, todo cambia. Dejas de preguntar, ¿por qué perdí esto? Y empiezas a preguntar, ¿qué espacio está preparando Dios ahora para mí? Porque los espacios vacíos también pueden ser bendiciones. A veces el silencio trae claridad. A veces la soledad te acerca más a Dios y a ti mismo. Y quizás esta etapa es exactamente eso. Una nueva oportunidad para sanar, para respirar, para vivir con más paz. Porque tu historia todavía no termina. Dios sigue escribiendo capítulos que tú todavía no puedes ver. Y quizás el próximo capítulo no será más ruidoso. Tal vez será más tranquilo. Y después de todo lo que viviste, esa tranquilidad es una bendición enorme. Así que deja de perseguir lo que se fue. Si realmente era para ti, Dios no lo habría quitado. Confía. Incluso ahora. Incluso en silencio. Porque un día vas a mirar atrás y finalmente entenderás. Dios lo quitó para salvarte. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal. Aquí encontrarás mensajes de motivación, paz, fortaleza y sabiduría para el alma. Y si este vídeo te ayudó aunque sea un poco, compártelo con alguien que necesite escuchar esto hoy. Cuida tu paz. Cuida tu corazón. Y nunca olvides esto. A veces, la mayor protección de Dios llega en forma de pérdida. Comienza con el camino motivado.